esta mañana. Estoy agradecido de estar aquí y estoy muy animado con la historia bíblica de esta mañana acerca de Enoc. Caminó Enoc con Dios y desapareció, fue traspuesto, porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó al cielo directamente, amén. Soy bendecido que si leemos las genealogías del Génesis, parece que no hay ningún hombre de Dios sino hasta Enoc. Pero gracias a Dios, ahí había uno, Enoc. De entre toda esa gente estaba Enoc, que caminó con Dios. Elías le dijo al Señor en una ocasión: Señor, yo solo he quedado, soy el único siervo tuyo. Fue lo que él pensó. Y es el sentimiento muchas veces de aquellos que están queriendo seguir a Cristo y pararse por Dios, el sentirse solos, el sentirse como que, ¿dónde están los demás siervos de Dios? Pero Dios le aseguró a Elías que había otros 7,000 que no se habían doblado ante Baal. Y así Dios siempre ha tenido un remanente fiel, que nos puede parecer muy pequeño y ciertamente lo es, pero Dios siempre ha tenido un remanente. Y es una verdadera bendición que Dios tiene su pueblo. Además de nosotros, estoy seguro que en todo el mundo hay personas que están siendo fieles al Señor Jesucristo y que aún nosotros ni siquiera los conocemos, pero Dios no se ha quedado sin testigos en el mundo. Él siempre tiene su pueblo y sus testigos que caminan con Él. El Señor Jesús nos aseguró en Mateo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y así es. La iglesia jamás ha caído, la iglesia verdadera jamás ha caído ni desaparecido. Tal vez en algunos años ha disminuido, a veces aumenta, a veces disminuye de número, pero nunca ha caído ni desaparecido. Y esa es una verdadera bendición, que desde el tiempo de Abel y de Enoc hasta hoy día, Dios tiene su pueblo y sus testigos en este mundo, porque Él es fiel. Y es interesante un dato que el hermano Joe Yoder hizo con calculadora. Ustedes lo pueden hacer con papel y lápiz, leer ahí en Génesis y sacar la cuenta de cuántos años han pasado desde que Dios creó la tierra hasta ahora, más o menos. Y de verdad que la tierra tiene muy poco tiempo, y no necesitamos probarlo matemáticamente para que la gente crea, pero son datos interesantes de creerle a la Biblia, sencillamente lo que la Biblia dice, de que la tierra es joven y de que Dios nos creó. A veces nos es difícil entender lo sencillo, y agradecemos a Dios en esta mañana por que Él es fiel en mantener a su remanente. Queremos seguirlo. Bien, quiero hablar en esta mañana acerca de un tema interesante. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Te alabamos, te reconocemos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta predicación, que nos guíe a toda la verdad y abra nuestros corazones para entender tu palabra y practicarla, Señor. Gracias por tu palabra que permanece para siempre, que jamás dejará de existir, y gracias porque tú nos la has dado para tener confianza en el día del juicio, Señor. Sabemos que vamos a ser juzgados de acuerdo a tu palabra y a nuestras obras, si correspondieron con ellas, Señor. Gracias por decírnoslo y por darnos tu palabra gratuitamente para escudriñarla y practicarla. Ayúdanos, Señor, grandemente a ser testigos e luminares en esta generación maligna y perversa en la cual vivimos. Una vez más te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, Señor.
Te rogamos que nos guíe, nos dé entendimiento para ver la sencillez del Evangelio de Cristo, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Y una vez más, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero hablar en esta mañana acerca de un movimiento que ha surgido, de algo que está ocurriendo en todo el mundo a nivel de lo que se llama cristianismo de hoy. Pero quiero empezar leyendo una declaración que hizo Dios, hizo el apóstol Pablo, pero obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, haríamos bien en decir que fue de parte de Dios esa declaración. En Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos aquí estas declaraciones sencillas y quiero primeramente poner un fundamento y decir que la iglesia la fundó el Señor Jesús hace 2000 años aproximadamente, y desde que la fundó hasta hoy la iglesia ha ido por muchas cosas, ha habido ramificaciones y desviaciones a herejías, ha habido apostasía, y aún el mismo remanente fiel ha pasado por diferentes situaciones que Dios les ha permitido pasar por diferentes situaciones. Sin embargo, la fe que fue una vez dada a los santos es la misma y permanece igual. Desde que el Señor Jesús fundó su iglesia hasta hoy, la fe es la misma. La fe que fue una vez dada a los santos para contender por ella, para mantenerla, para vivir por ella y seguir a Cristo a través de ella. Entonces la fe es la misma. Y vemos aquí que si alguien viene predicando otra fe, otro evangelio diferente del que predicaron los apóstoles y del que predicó Jesús, que es la fe que fue una vez dada a los santos, es otro evangelio y es anatema. Y quiero analizar en esta mañana al movimiento pentecostal y carismático que ha surgido en estos últimos años, principalmente el movimiento de las lenguas y también otras cosas que van junto con ello. Y no pretendo tener todas las respuestas, no pretendemos saberlo todo, pero sí podemos ver el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y de acuerdo con la Biblia, ver algunas cosas que están mal en ese movimiento. ¿Ok? Entonces lo que decimos es que no tenemos todas las respuestas, absolutamente, pero vamos a llegar a la conclusión con la pura Biblia. Vamos a ver que hay cosas que están mal y que sencillamente
Así, para decirlo claramente, el movimiento carismático va en contra de la Escritura. La semana pasada, como ustedes saben, prediqué un mensaje en contra de la doctrina de seguridad eterna, o sea que la salvación no se pierde. Prediqué en contra de eso. Y dije que el problema con los teólogos es que no ven la sencillez del Evangelio, y unos se van de un lado y otros se van del otro, a los dos extremos, y ambos extremos son incorrectos. ¿Por qué se van a un extremo unos y al otro extremo otros? Porque hay versículos para apoyar, que parecen apoyar tanto lo uno como lo otro. Entonces, es posible que no entendamos todo y que a lo mejor haya uno o dos versículos que no podemos explicar, pero que aún cuando haya uno o dos versículos que no podemos explicar, sí podemos, en base a muchos otros versículos, saber cuál doctrina es la correcta, saber cuál camino es el correcto, saber qué es lo que enseña la palabra de Dios, y que aunque haya uno, dos o tres versículos que no podemos explicar, sí vemos claramente, a la luz de muchos otros, cuál es el camino que el Señor Jesús trazó y cuál es la única doctrina verdadera. Entonces vamos a ver algunas características del movimiento pentecostal o carismático y analizarlo, probarlo conforme a la Biblia. Nada más, continuando aquí con el fundamento en Gálatas que pusimos. Aquí dice en Gálatas que sea anatema cualquiera que tenga un nuevo evangelio o una nueva revelación. Ahora, el surgimiento y el fundamento casi del movimiento carismático son las nuevas revelaciones. Quiere decir esto que desde ahí está mal. Vamos a Judas, versículo 3, la carta de Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces creemos nosotros, de acuerdo con estos versículos, que en la Biblia tenemos toda la palabra de Dios y que no hay necesidad de nuevas revelaciones. Incluso las iglesias nominales, que aunque no tienen toda la fe o no están caminando en la luz, pero que no son carismáticas, también creen que la Biblia es la revelación completa de Dios. Y eso lo creemos nosotros también, porque estos versículos nos enseñan que la fe que nos salva, que nos da esta común salvación, ya está escrita, solo hay que contender por ella. Entonces no hay necesidad de ninguna nueva revelación. Pero los últimos grupos que han salido a la escena y sectas que han salido a la escena en los últimos 100 años han surgido por nuevas revelaciones. Un avivamiento es volver a la palabra de Dios para creerla y obedecerla, no irnos a nuevas revelaciones. Por ejemplo, la iglesia que se llama mormona o los mormones surgieron con una nueva revelación. En 1830, Joseph Smith supuestamente dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni, se le apareció con el Bautista y los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Jacobo, y le hablaron de unas nuevas revelaciones, le dictaron la perla de gran precio y el libro de Mormón, y esa iglesia que él fundó, José Smith, está fundada en nuevas revelaciones. Pero dice la Biblia que si aún un ángel
o aún los mismos apóstoles predicaban un evangelio diferente del que habían predicado antes, sea anatema. Según José Smith, dijo que la iglesia había caído y había perdido todo y ahora había que restaurarla. Eso no es verdad, porque ya vimos que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, o José Smith estaba equivocado o Jesús estaba equivocado. Solo esas dos opciones hay. Obviamente José Smith estaba equivocado. Los llamados testigos de Jehová también surgieron con una supuesta nueva revelación de un supuesto profeta llamado Charles Russell. Sea anatema, dice la Biblia. No necesitamos nuevas revelaciones, por supuesto que no. Tenemos en la Biblia la palabra de Dios. O gente que dice que ahora se han encontrado nuevas escrituras, nuevos libros de la Biblia que no estaban. Eso no puede ser verdad, porque Dios no hubiera dejado que ocurriera así, estar escondidos por años unos libros que Él inspiró y apenas ahora revelarlos. Tenemos en la Biblia la palabra de Dios. Me asombran cómo se han hecho más traducciones en los últimos años, porque supuestamente estaba mal traducida la Biblia y la traducen muchas diferentes denominaciones y sectas para acomodarla a sus creencias, supuestamente conforme al griego y al hebreo. Y yo no estoy en contra de las otras traducciones. Se podrían hacer mejores traducciones todavía que la que tenemos, pero en esta traducción que tenemos ya tenemos la palabra de Dios. Entonces, una cosa es redescubrir en la misma palabra de Dios, que es la Biblia, cosas que no sabíamos y empezar a obedecerlas, y eso es un avivamiento. Y otra cosa es decir que ya la iglesia cayó y se necesita una nueva revelación y caer en lo que dijo el apóstol Pablo, que sería anatema. Esa es otra cosa. Los adventistas del séptimo día, también una secta que surgió en los 1800 por unos supuestos profetas que ahí tenían con nuevas revelaciones supuestamente, y también es una secta que va en contra de la Biblia. La llamada ciencia cristiana, que es una secta, una supuesta iglesia de la ciencia cristiana, también surgió con una profetisa supuesta que tenía nuevas revelaciones. Pero no necesitamos eso, tenemos la Biblia, tenemos lo que necesitamos. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el movimiento carismático y pentecostal? Bueno, el movimiento pentecostal surgió a finales de 1899, o sea, pisando los 1900, con gente que no estaba siguiendo la Biblia al pie de la letra y no estaba contenta con su experiencia. Y entonces buscó nuevas revelaciones y lenguas y trató de revivir los dones de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y Dios los entregó, los dejó a que tuvieran esos dones. Y empezó ese movimiento. Dios les dejó, no quiero decir que Dios les dio esos dones, sino que Dios los dejó que hicieran eso por su mente reprobada. Y ahora se dice que decían que era restaurar la iglesia a su estado original con esos dones, lo cual significaría que por 1899 años la iglesia estuvo mal y apenas ahorita la están restaurando. Eso contradice las palabras de Cristo, de que su iglesia permanecería para siempre. Ahora bien, vamos a analizar esto de manera más profunda. Vamos a Hechos capítulo 2. Ahí se basan los carismáticos para su movimiento de las lenguas. Y ellos citan
que eso pasó y están tratando de que pase lo mismo que pasó en Hechos 2, pase actualmente. Y dicen, como fundamento, dicen, es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y tiene el mismo poder. Y sí es cierto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y tiene el mismo poder. Y sus mandamientos no han cambiado, y su exigencia de absoluta obediencia y santidad y fidelidad no han cambiado. Y Él todavía es amor y es santidad, y Él es el mismo, pero Él trata de diferente forma con el hombre. Así como el Antiguo y Nuevo Testamento, y así como trató de diferente forma con cada persona y con cada grupo, así trata de diferente manera con cada persona, y no quiere decir que no sea el mismo, sino que como Él trata de diferente manera con cada quien, no necesariamente se tiene que repetir en el siglo que estamos lo que ocurrió en el siglo primero. Bien, pero antes de ir a Hechos 2, vamos a Isaías 28 y vamos ya a examinar la doctrina de las lenguas. Vamos a Isaías capítulo 28, versículo 9. Isaías 28, 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ok, antes de continuar examinando esto, vamos a recordar algo que dije anteriormente, y aquí nos da la fórmula para entender y aplicar la Biblia. Hace rato dije que tal vez no seamos capaces de explicarlo todo y de entenderlo todo, pero aun cuando no entendamos todo aquí en la tierra, podemos abrir las Escrituras sencillamente y ver por la Biblia, por la pura Biblia, lo que va en contra de Dios, y eliminar en nuestra vida y en nuestras doctrinas todo lo que va en contra de Dios, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ir eliminando lo que va en contra de la palabra de Dios. Y mientras seguimos andando en la luz y seguimos examinando línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, podemos ver entonces, se nos va haciendo poco a poco, la figura o la imagen se nos va haciendo más clara, se nos va abriendo el panorama hasta que ¡pum!, ya lo entendemos. Satanás siempre quiere pintar una imagen, un panorama oscuro, como con nubes, que no veamos. Pero sencillamente, viendo en la palabra de Dios, renglón tras renglón, vamos eliminando lo que no concuerda con su palabra y se nos va abriendo el panorama. Recuerdo un escultor que hacía figuras en piedra, muy bonitas, muy bien hechas. Y en una ocasión estaba haciendo una figura, no recuerdo bien cuál era. Creo que era un pato, pero no estoy seguro, pero supongamos que era un pato. Le dijeron, ¿y ahora cómo le va a hacer para hacer este pato en la piedra, esculpirlo? Y él les dijo, bien fácil, como le hago con todas mis esculturas. Elimino de esta piedra todo lo que no parece pato, y cuando ya terminé, me queda un pato. Y es así de sencillo también para entender la palabra de Dios. Y repito, yo no entiendo todo, ni nadie lo puede entender todo, al menos mientras estemos aquí en la tierra, porque ahora vemos por espejo, oscuramente. Hasta aquel día veremos cara a cara. Pero sí podemos eliminar todo lo que no concuerda con la palabra de Dios y tener un panorama seguro de lo que Dios enseña. Ok, sin perder Isaías 28,
Ahí pongan el dedo o un separador. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Como dije anteriormente, no entiendo cada frase de 1 Corintios 14, pero podemos entender lo que no va de acuerdo con la Escritura. Ahora quiero hacer primero una aclaración antes de leer. Cada vez que aquí dice lenguas, en todo el capítulo 14, es idiomas. Búsquenlo en cualquier concordancia o léxico o diccionario. Lengua quiere decir idioma. Otra aclaración quiero hacer antes de que leamos. Aquí dice, por decir en algunos versículos, dice que uno habla en lengua extraña, o a veces dice en lengua desconocida. Esa palabra desconocida o extraña, esa palabrita se la añadieron los traductores. En la Biblia en inglés y también en la Biblia amplificada, que capta el significado original del griego, esa palabra desconocida viene en itálicas, que quiere decir que eso no estaba en los textos originales en griego, sino que se le añadieron los traductores para que le entendamos mejor. Entonces, cuando dice lengua desconocida, no quiere decir un idioma extraño o algo angélico, sino simplemente otro idioma. Si yo no sé hablar hindú, para mí el hindú es una lengua extraña y desconocida. O si yo no sé hablar chino, para mí el chino es un idioma, una lengua extraña y desconocida. Ahora vamos a leer versículo 20 y 21. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed niños en la malicia. Así debe ser un cristiano, como un niño que es inocente, que no tiene malicia. Incluso cuando un niño se llega a enojar por que le hacen una maldad o se pelean dos amiguitos, a los 2 minutos ya se reconciliaron. Así debe ser el cristiano. Dice, pero sean maduros en el modo de pensar. Y luego dice, verso 21, en la ley, pongamos atención en esta palabra, en esta frase, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, en la ley está escrito esto que citó el apóstol Pablo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. En la ley. Ahora, la ley y los profetas, ¿a quién estaban dirigidas? Primeramente, y de hecho, ¿a quién están dirigidas la ley y los profetas? Al pueblo judío, ¿verdad? A los judíos, a Israel, es a quien se dirigió la ley y los profetas. De hecho, en Hechos 2, ahora sí, perdón, vamos a Hechos 2, por fin. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer, cuando vino la fiesta de Pentecostés y vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿a quién les hablaron en lenguas? Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, otra vez, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, o sea, en nuestro idioma. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ahí está, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y viene ahí, cita el apóstol Pedro, de la profecía de Joel. ¿A quiénes les hablaron en sus lenguas los apóstoles? A los judíos, judíos que habían nacido o que habían sido llevados a Mesopotamia, a Judea, a Capadocia, a Egipto, a África, más allá de Cirene, a Frigia y Panfilia, y hablaban los idiomas de allí, y entonces vinieron aquí a Jerusalén y ahí moraban. Y cuando viene el Espíritu Santo, los 120 reciben las lenguas, pero reciben idiomas, los idiomas que se hablaban ahí, en Egipto, en Frigia, en Panfilia, en África, más allá de Cirene, y etcétera, para predicarles a los judíos en el idioma que ellos conocían las maravillas de Dios. Allí se cumplió ya la profecía de Joel. Dice el versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en inglés dice: esto es aquello. Esto es aquello que dijo el profeta Joel. Allí tuvo su cumplimiento. Como leímos en 1 Corintios 14, que en la ley que fue escrita a los judíos, dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Israel, o sea, los judíos. Este pueblo es Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces las lenguas son una señal de Dios que ya tuvo su cumplimiento de lo que Dios había profetizado de esa señal, y que es un intento más de Dios para hacer que su pueblo, o sea, Israel, los judíos, reconozcan y crean en Jesús como Señor y Cristo. Ahora volvamos a Isaías capítulo 28, donde estábamos hace rato. Y aquí en Isaías vamos a ver, donde leímos antes, en el versículo 9,
Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Está hablando de hacer entender doctrina, de hacer entender ciencia, el conocimiento de la voluntad de Dios para obedecerle. Verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí está la Biblia, la ley y los profetas son mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, donde se halla escrita la voluntad y los caminos de Dios. Verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y ahí vienen las lenguas, la profecía de que como el pueblo de Israel no quiso escuchar mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, la voluntad de Dios, se le dio la señal de lengua extraña para este pueblo, que es el de Israel. Ahora, en 1 Corintios, sigue diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿De qué se trata todo el tema de las lenguas? Simplemente de que las lenguas son una señal para los judíos incrédulos para que crean, un intento de que se vuelvan a Dios y a Cristo. Sencillamente es eso. Y leímos en Hechos 2 que ya se cumplió, que ocurrió eso. Precisamente Dios cumplió lo que había profetizado en Isaías. Porque de hecho en Isaías es el único pasaje donde se profetiza lo de las lenguas, y se cumplió cuando en Hechos y en otras partes a los judíos se les habló en sus lenguas como señal, porque eran incrédulos, para que creyeran. Entonces el propósito de las lenguas, del don de lenguas, era para hacer una señal para el pueblo de Israel, los judíos que eran incrédulos, para que se volvieran a Cristo como Mesías y como Señor en sus vidas. ¿Es ese el propósito de las lenguas modernas? No, el propósito de las lenguas modernas no es ese. Entonces Dios dio ese don como una señal para los incrédulos del pueblo de Israel. Dios dio otros dones como el don de sabiduría, don de ciencia, don de profecía. El apóstol Pablo recibía revelaciones directamente de parte de Dios, porque en ese tiempo las iglesias del Nuevo Testamento, de aquel tiempo, estaban dispersas en todo el mundo, pero no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la Biblia completa, y entonces necesitaban hombres que recibieran dones como sabiduría, como ciencia, como profecía, como revelación, para enseñar a las iglesias la fe que fue una vez dada a los santos. En ese momento estaba siendo dada la fe, por eso había revelaciones, porque Dios apenas estaba revelando la fe que les fue dada a ellos, a los santos, y que después ya se escribió en la Biblia. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia entera y no necesitamos eso. De hecho, si volviéramos a Isaías 28, veríamos que inmediatamente después de que de que Dios dice a través del profeta Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, y no quisieron oír, inmediatamente dice el versículo siguiente, la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Vuelve a decir lo mismo, vuelve a la Biblia, que es la revelación completa de Dios. A ver, vamos ahora a 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13,
Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esta es una declaración muy sencilla, bien fácil de entender, que las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa cesar? ¿Qué significa acabar? Significa que ya no existe, que ya fue destruido, que ya pasó. Y esta ciencia que dice aquí, la ciencia acabará, no se refiere a la ciencia del conocimiento humano que conoce hechos científicos y tecnológicos, sino a la ciencia que era una revelación directa, era un don. Del capítulo 9 dice que era una revelación directa de parte de Dios. Como el apóstol Pablo recibía mandamientos directamente del Señor y fue al tercer cielo. Y también la profecía, que era el don de predecir hechos futuros, como Juan. Y las lenguas también, que era otro don. Era porque no estaba la Biblia y el Nuevo Testamento, sobre todo, no estaba el Nuevo Testamento, que es lo principal, que contiene la fe que fue una vez dada a los santos, que nos trae la común salvación. Entonces se necesitaban esos dones de revelaciones directas para conocer, para tener ciencia o conocimiento de la fe, para darla a los santos. Se necesitaba el don de profecía, de revelación, de sabiduría, para ir juntando, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la fe que nos salva. Quiere decir, la fe quiere decir todo lo que el Nuevo Testamento enseña que debemos practicar y que debemos creer. Pero ahora ya tenemos la Biblia, el Evangelio completo, el Evangelio verdadero, ya tenemos toda la fe, y ahora que ya la tenemos, se nos dice que si aún un ángel o un apóstol viene predicando un evangelio diferente, sea anatema. Y ahora pretenden decir que después de 1899 años de que no hubo esos dones, los quieren revivir, y ni siquiera son con el propósito que eran al principio cuando Dios nos dio esos dones. Ya vino lo perfecto que es la Biblia y se ha acabado lo que es en parte. Esos dones que Dios dio ya se acabaron. La Biblia es sólida, es firme, es segura y es verdadera. Y nuestras intenciones, pensamientos y obras los va a juzgar Dios de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a nuevas revelaciones. Ya hemos quitado un poco de lo que no concuerda con la palabra de Dios, como el ejemplo que les dije, quitando todo lo que no parece pato y nos queda un pato. ¿Qué más podemos quitar? Regresemos al capítulo 14, ahí mismo en 1 Corintios, versículo 34. La frase anterior dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En 1899, cuando surgió el movimiento de las lenguas, lean la historia, léanlo, hay libros. Las mujeres fueron las que empezaron ese movimiento. Mujeres que se pararon en la iglesia a liderear. Aquí prohíbe a la mujer liderear, y más aún, le prohíbe hablar en la iglesia. Si vemos hoy en las iglesias carismáticas y pentecostales, las mujeres hablan en lenguas en la iglesia, en la asamblea. Profetizan en la asamblea.
y predican en la asamblea algunas. Va en contra de la palabra de Dios. Nos queda muy poco del movimiento carismático. Estamos viendo mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito allá, otro poquito allá. Y vamos eliminando poco a poco y el panorama se va haciendo claro para nosotros, eliminando todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Que la mujer habla en lenguas en la iglesia o predica en la iglesia o cita un pasaje en la iglesia según para profetizar. Eso lo eliminamos. ¿Qué más? Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero si vamos a una iglesia carismática o pentecostal, vemos mucha confusión. Cada uno está parado, otro está hincado, uno sentado, uno cantando, uno hablando en lenguas, uno predicando, uno gritando, uno gimiendo. Confusión. Cosa que la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Otra cosa para eliminar. ¿Qué más? Bueno, otra confusión es la misma que ya vimos, que la mujer habla en la iglesia cuando se le prohíbe hablar. Eso es confusión porque está causando confusión de quién es el líder espiritual. Está poniendo a la mujer como líder en vez de poner al hombre. Algo más para eliminar. ¿Qué más se puede decir para eliminar? Dios no es Dios de confusión. ¿Qué más causa confusión? Bueno, la desobediencia causa confusión porque dicen que son cristianos, pero están en desobediencia, entonces hay confusión. ¿Qué vemos en los carismáticos? Que no hay obediencia a todo lo que dice la Biblia. Como dice en 1 Corintios 11, que la mujer se cubra su cabeza para orar o profetizar. En muchas iglesias pentecostales y carismáticas no se hace. En algunas sí, pero la mayoría se paran a profetizar, se paran a hablar en lenguas y no hay preocupación de que lleve un velo. O a lo mejor lo lleva ahí, pero sale y se lo quita. O están en desobediencia a otras áreas de la Biblia, que la Biblia claramente enseña que hay que obedecer, no las obedecen. Dice en Hechos que Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Esta gente dice que está llena del Espíritu Santo, pero está en desobediencia. Dios da su Espíritu Santo únicamente a los que caminan en obediencia a Él y a sus mandamientos, porque solo ellos se van a salvar. Algo más para eliminar del movimiento carismático. ¿Qué más? Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué pasa en el movimiento carismático de hoy? No hablan a lo más 3, hablan muchos en lengua extraña. Y ni siquiera es un idioma extraño. Nada más es un balbucear ahí, cualquier sílabas sin sentido. Y no hablan a lo más 3, hablan muchos más de 3. Y la mayoría de las veces no hay intérprete. Y ni se preocupan porque haya un intérprete. Más que podemos eliminar. ¿Qué más? Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que vemos en el movimiento carismático que muchas veces están fuera de control, cayéndose al piso, profetizando, diciendo cosas, supuestas nuevas revelaciones, sacudiéndose, y supuestamente dicen: es que el Espíritu de Dios me guió
y no pude evitarlo. Eso no es cierto. Si hubo un espíritu que los impulsó a hacer eso y no podían evitarlo, no era el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos impulsa a obedecer, pero en nosotros está la decisión de obedecer. Y el Espíritu de Dios nos impulsa a hablar lo que debemos hablar. Pero nosotros decidimos cuándo hablarlo y decidimos si lo vamos a hablar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, están con una mente coherente y clara y pueden dejar de hablar cuando sea y empezar a hablar cuando sea, bajo control. No están fuera de sí ni están fuera de control. Algo más para eliminar. ¿Cuánto nos queda? Casi nada del movimiento carismático. Volviendo a lo de las lenguas, que el propósito original de Dios al dar el don de lenguas fue para los incrédulos del pueblo de Israel, que volvieran a Él. Y hoy ya ni siquiera son idiomas, se hablan puras barbaridades, sílabas sin sentido, y además caminando en desobediencia a los mandamientos de Dios y pervirtiendo el don de lenguas. Más para eliminar. ¿Qué más nos dice? Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vemos que en las iglesias carismáticas no es así. Las mujeres se caen al piso, se les levanta el vestido y no se hace todo con orden. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vemos pues que las iglesias pentecostales y carismáticas están en desobediencia a miles de mandamientos bíblicos, pero están en desobediencia también a la manera que habla 1 Corintios 14, que debe ser un culto. No puede ser de Dios. A menudo hablamos de no separar a Cristo y a su palabra. Pues también Cristo, su palabra y su Espíritu Santo, los tres son uno. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad que está escrita en la Biblia. El Espíritu Santo nos guía a glorificar al Cristo de la Biblia y nos guía a obedecer a la Biblia y nos da el poder para obedecer y entender la Biblia. No podemos separarlos. Para terminar, quiero volver a lo de las lenguas una vez más. Vamos otra vez a 1 Corintios 13, ahí mismo. Y a menudo hablamos de la sencillez del Evangelio. Y ponemos un ejemplo muchas veces que dijo el Señor Jesús: amad a vuestros enemigos. 4 palabras. Y que toda nuestra doctrina, la doctrina bíblica o neotestamentaria, de la no resistencia, de no ir a la guerra, de no vengarnos, de no ir ante la ley, de sufrir con amor el agravio de nuestro enemigo, de bendecir, de orar por los que nos ultrajan y todo lo que ya sabemos del amor sufrido y de la no resistencia, lo basamos en esas 4 palabras, que es un mandamiento claro, que se entiende muy bien, que dio Jesús. Y si queremos, podemos agarrar otros versículos y sacarlos de su contexto. Podemos agarrar otros versículos para decir que sí nos podemos vengar o que sí podemos ir a la guerra y otras cosas. Pero si tomamos la sencillez de las palabras de Cristo, amad a vuestros enemigos, 4 palabras, se van todos los argumentos. Eliminamos lo que no concuerda con la palabra de Dios para obedecerlo. Entonces así en 1 Corintios 13 cesarán las lenguas. 3 palabras. Y podemos torcer otros versículos y sacarlos de su contexto para decir que sí queremos las lenguas y que sí están vigentes. Pero tenemos que hacer caso a la sencillez de esas 3 palabras. Cesarán las lenguas. Vamos a leer otra vez, dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas,
y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Casi todos los credos de las religiones y denominaciones que se llaman cristianas, nosotros no creemos en eso, en tener un credo, pero todos los credos de las sectas y denominaciones y religiones cristianas, uno de sus puntos dice: creemos en la inspiración verbal plenaria de la Biblia, creemos que la Biblia es inerrante, infalible, la palabra de Dios. ¿Qué es perfecto? Perfecto es infalible, algo que no falla. Perfecto es inerrante, algo que no yerra. Lo perfecto es la Biblia, y una vez que ha venido, se han eliminado esos dones. Versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos necesitamos una niñez para ir madurando, tanto física como emocional, como espiritualmente. Y la niñez es importante, pero una vez que ya la pasamos, tenemos que olvidarnos de la niñez e ir a lo que está delante. Fue igual con la iglesia. Cuando Jesús la fundó, tenía su niñez la iglesia. La iglesia era bebé, era niña, acababa de nacer, acababa de venir a existencia la iglesia. Y entonces, como era niña la iglesia, hablaba como niña, juzgaba como niña, y no tenía la palabra completa de Dios, que es toda la Biblia, necesitó todos esos dones de lenguas, revelación, sabiduría, ciencia y profecía y etcétera, para guiarla a la fe que fue dada a los santos, que fue dada a esa iglesia niña. Pero una vez que empezó a correr el tiempo y la iglesia iba madurando y ya tenía el fundamento de los apóstoles y profetas, la iglesia ya no necesita esos dones. Fue lo que leímos en Isaías. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A los destetados? O sea, a los que apenas la leche, a los niños, a los que maman leche, a los niños. No, la ciencia se va enseñando poco a poco. Y así fue con la iglesia, necesitaba esos dones. Pero una vez que ya se estableció lo perfecto, que es la Biblia, y una vez que la iglesia ya tiene muchos años de existencia, ya no necesitamos esos dones. Y así como es en la vida espiritual de una persona, cuando acaba de rendir su vida al Señor Jesucristo y apenas empezó a caminar en obediencia y creyó en Cristo, es bebé, es niño, toma pura leche, las cosas que son fáciles de entender en la Biblia. Y poco a poco, mientras sigue viviendo una vida santa y se ejercita en justicia, se ejercita en ser más santo, en entregarse más y en leer más la Biblia y escudriñarla con profundidad, va entendiendo cosas más profundas y empieza a masticar la carne. Así fue con la iglesia. Cuando nació, no tenían el Nuevo Testamento y se necesitaban esos dones, mientras que iban masticando la fe que fue una vez dada a los santos. Pero una vez que se dio esa fe, se terminó eso. Se terminaron esos dones. Muchas veces cuando yo hablo con gente carismática o pentecostal, me dicen: es que tienes que torcer mucho la Biblia para no creer en las lenguas y en estos dones. Yo les digo: bueno, no tengo que torcer nada. Cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto, que es la Biblia. Si crees eso, se termina el problema. Si analizas que las lenguas fueron para los incrédulos del pueblo de Israel, se termina el problema. Se necesita torcer más la Biblia para creer como creen los pentecostales y los carismáticos. Y eso nos guía a confusión y nos guía a cosas que no están de acuerdo con la Escritura. Y mucha gente está siendo engañada por ese movimiento. Tenemos la palabra de Dios, que es perfecta y que es completa. Tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y que nos da el poder para obedecer la palabra de Dios. Tenemos al Hijo de Dios, Jesucristo,
que murió por nosotros para perdonarnos y sobre todo para liberarnos de nuestros pecados, para que ya no pequemos más y andemos en santidad. Y tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para vivir de acuerdo con ella y para vivir por ella. Que Dios nos bendiga, bendiga su palabra y nos ayude a vivir por ella.